Bueno, en ese entonces, ustedes saben, me imagino, o alguna vez escucharon, que no existía la Argentina. Si nos posamos en 1810, no existía la Argentina, no había una conciencia nacional, no había cuáles son las características de la cultura argentina, por ejemplo, de la nacionalidad argentina. Nada de eso existía, sino que éramos una colonia española. Por ahí había algún tipo de conciencia de pertenecer a América y no a España, porque también los españoles se encargaban mucho de hacer esa diferencia, ¿no?, entre quienes habían nacido en España, en Europa, y quienes eran los famosos criollos en América, pero no existía una Argentina como tal en ese entonces. De hecho, el nombre ese se va a adoptar varios años después, ya que primeramente el nombre de Provincias Unidas del Río de la Plata va a ser el nombre que tenía nuestro país. Años después sí fue ya la Confederación Argentina. Entonces, en esa época, a inicio de la Revolución, no existía nuestro país como tal. No había una nación, una República Argentina, ni mucho menos. Desde el plano de la historia, que es lo que nosotros estudiamos, vamos a ver que la primera obra historiográfica, es decir, el primer libro de historia que va a escribirse, a formarse respecto a nuestro país, fue este ensayo a cargo de un miembro de alguien que participó en la Revolución de Mayo y en las guerras de independencias, que fue este señor Gregorio. Encargaron los patriotas de la Revolución de Mayo que escriba todo lo sucedido, ¿no?, en la primera junta de gobierno, en las expediciones militares a Paraguay o al interior del virreinato. Entonces le pidieron a él que documente todo eso, y es así como nace o surge la primera obra de historia argentina, que obviamente no era argentina, sino que se llamaba, fíjense, Ensayo de la Historia Civil del Paraguay, Buenos Aires y Tucumán. Todavía, fíjense, no había un nombre para el territorio este nuevo que estaba en conflicto, ¿no? Así que bueno. Con este va a ser, como les estoy diciendo, el inicio de la escritura de la historia sobre la República Argentina. La obra de Funes, de Gregorio Funes, a mediados de 1812, perdón. Mucho tiempo, varios años de luchas, conflictos políticos, económicos, tradiciones internas, es decir, vamos a ver cómo la historia argentina del siglo XIX, sobre todo en la primera mitad, es muy intrigante y es muy cambiante, al menos hasta la llegada de Rosas al poder, en el cual hasta mediados del siglo XIX, prácticamente 50 años después, recién se volvió a escribir sobre historia argentina. ¿Y quién va a ser el encargado de escribirla, de redactarla? Y va a ser considerado hasta el día de hoy como el principal, el quien inicia los estudios de historia y de historiografía en Argentina, el padre importante va a ser este señor Bartolomé Mitre, que seguramente lo tienen, al menos de los billetes de 2 pesos, que fue presidente, fue una figura política muy importante, muy trascendental, ya lo vamos a estudiar a Bartolomé Mitre. Y aparte de toda su obra política, él también, ¿qué hacía? Escribía o se tomó el trabajo de escribir sobre historia nacional. La tarea de Mitre, o la obra de Mitre, va a ser muy importante, de la existencia de una nacionalidad argentina, de una conciencia en común, de una memoria colectiva, como dice acá en rojo, y va a ser él quien va a construir todo un relato en torno al origen de la nación argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Que él, fíjense, que su obra más importante es Belgrano y la independencia argentina en el año 1859. O sea, él escribió sobre los sucesos de Mayo, sobre la Revolución de Mayo y la independencia, ya 50 años después, y él va a traer o cree una teoría muy importante para nuestra historia y para nuestra nación. ¿Por qué? Con esto, en esta parte voy a hablar de Mitre y después vamos a dejar el resto para la siguiente semana. En su libro, Mitre va a afirmar ciertas teorías que hasta ese entonces no existían. ¿Se acuerdan que les dije? En 1810 no había conciencia nacional, no estaban ni enterados de lo que iba a pasar, de que esto iba a ser un país que se iba a tomar después.
y él afirma que desde la conquista española en el Río de la Plata, es decir, desde el siglo XVI ya, en nuestra zona, en lo que ya era Argentina, en nuestro país, fíjense o piensen que para ese entonces, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, ya eran provincias con muchos años de existencia, provincias ya conformadas. Bueno, él va a decir que desde la conquista española se comenzó a gestar, a criar, es decir, él habla que mucho antes de la Revolución de Mayo ya los argentinos teníamos algunas características en común, que comenzamos a formarnos como una nación, a desarrollar características propias, a tener una cultura en común desde esa época. Y que a medida que fue pasando el tiempo, con los sucesos de Mayo es cuando esta conciencia que ya existía, que ya teníamos los habitantes del Río de la Plata, que se fue gestando a través de los siglos, o comenzó a verse con la Revolución de Mayo, con los sucesos de Mayo. Fíjense que él entonces, su idea de la nación argentina es que la nación argentina comenzó a gestionarse, a moldearse desde la conquista española o desde el fin de la conquista española. Van a pasar los siglos XVI, XVII, XVIII, y en el siglo XIX este pueblo, esta sociedad va a liberarse de los españoles a través de, bueno, la Revolución de Mayo, las guerras de independencia, etcétera, etcétera, y gracias a esto ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir él con esto? Que una vez que nosotros fuimos independientes, que nos libramos de España, que terminaron las guerras de independencia, la nación argentina comenzó un proceso en el cual iba a construir un Estado nacional, una cultura propia, una sociedad propia, brillante. Como dice él, habla de brillante futuro. Fíjense que él está escribiendo a mediados del siglo XIX, ya había visto bastante o sea, estaba hablando como sabiendo lo que había sucedido, ¿no? Desde 1810 hasta mediados del siglo XIX, tiene un futuro brillante, sino que recién estaba construyendo un Estado. Él proyectaba que con el paso del tiempo la nación argentina iba a ser todavía aún más grande, y encima él era un actor político muy importante, tal es así que años después él va a ser electo presidente, ¿no? Ya vamos a ver qué importancia tuvo. Así que fíjense, y con esto voy terminando, que la visión de Mitre va a ser la primera en la historia argentina, la primera que va a hacer mención o a tratar de buscar los orígenes de la nación argentina. Mitre va a decir que los orígenes nuestros, de nuestra nación, se pueden remontar a la conquista española, y que a raíz de la independencia, los argentinos o la nación argentina comenzó un camino todavía podemos decir que esto no se ha logrado. Obviamente que esto es una teoría, es una mirada, es la mirada de Mitre, que los autores van a coincidir. Es una mirada sumamente porteña. Él era un referente de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, de los porteños, y todo lo que él relataba o esta idea de progreso, de nación exitosa que él afirmaba, solamente lo hablaba pensando en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque las realidades en el interior eran muy, muy distintas. Él escribía en torno a la ciudad de Buenos Aires, y ahora, el resto del país, las provincias del interior, tenían realidades totalmente distintas a Buenos Aires que iban a estar muy en desacuerdo con la mirada de él. Así que bueno, hasta acá vamos a llegar con esto. Hoy nos vamos a quedar acá en las miradas de Mitre. Y la semana que viene vamos a completar este tema en el cual vamos a ver la construcción de la nación argentina, el origen de la nación argentina. Nosotros llegamos hasta Bartolomé Mitre, que fue el primero en teorizar sobre ello. Vamos a ver más adelante cómo, con el paso del tiempo, esta idea de una nación que existía desde la época colonial y que tenía un porvenir brillante, esperaba un futuro brillante, bueno, fue cambiando con el paso del tiempo. Así que bueno, hasta acá